tratar de hacer algo para el servicio de nuestro amado Señor Jesucristo, ya que esa es la base fundamental. Pudiéramos hacer muchas cosas, pudiéramos dedicarnos a lo que nuestro espíritu nos dirige, pero como conocedores de la palabra sabemos de que somos a imagen y semejanza de Él. Y cómo es que es Dios, ya lo hemos visto, que Él es trino. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Entonces, si somos a imagen y semejanza de Dios, también nosotros somos trino. Somos cuerpo, espíritu y alma. Y el cuerpo siempre se inclina a lo que fue creado, que es materia. Y como el cuerpo es de la materia, busca la materia. Busca todo lo que conlleva a las cosas que son parte de ella. Y por eso es que esa materia que es el cuerpo nos vive recordando que tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos frío, tenemos calor, tenemos deseos, queremos hacer cosas porque eso es la materia. Pero también somos espíritu. Y ese espíritu, a través del conocimiento que vamos adquiriendo, nos damos cuenta de que es un espíritu del mundo. Y como es un espíritu del mundo, él busca la plataforma del espíritu del mundo. Y es allí donde estamos de alguna manera obligados como creyentes, obligados moralmente, como creyentes en la deidad, en la divinidad y en la Trinidad de Dios. Y cuando vemos la divinidad, que es Dios, en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la divinidad, que es el todo por el todo, entonces viene nuestro compromiso moral en direccionar ese espíritu que tenemos, que es el espíritu del mundo, a lo divino. Y por eso es que hoy estamos aquí, porque logramos direccionar el espíritu del mundo que está dentro de nosotros, que es parte de la Trinidad nuestra, y lo traemos para oír al dador de la vida, para oír al que tiene los títulos, al que es divino, al que es eterno, a Dios. Entonces, cuando tenemos ya ese control del espíritu, entonces entra la otra parte que tenemos dentro de nosotros, que es el alma. Es el alma. Y esa alma es alimentada de una sola cosa. No se puede alimentar de otra, porque esa alma es Dios. Y es el Dios que mora en cada uno de nosotros. Y ese Dios que mora en cada uno de nosotros, que es el alma, entonces se regocija porque se le da de lo que Él es creado. ¿Y de qué es esa alma que está dentro de nosotros creada? De una pequeña partícula de Dios. Y cuando esa pequeña partícula de Dios que está dentro de nosotros, que forma parte de la Trinidad de nosotros, es alimentada con el alma,
entonces tenemos el control absoluto. Tenemos el control del cuerpo. Ya el cuerpo ya no nos está exigiendo. Aquí, ahorita, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo pasiones. Porque tenemos control del cuerpo y estamos aquí. Y con esa alma, esa pequeña partícula de Dios que tenemos dentro, controlamos el espíritu. Ya el espíritu no nos lleva a la dimensión de los espíritus, donde están todas las huestes, no solo celestiales, sino demoníacas. La dimensión de los espíritus. Y en esa dimensión de los espíritus, por cuanto nuestro espíritu es parte de esa dimensión, nuestro espíritu lleva a nuestro cuerpo a hacer cosas que nuestra alma no acepta, porque no es parte de eso. Entonces, cuando nuestro espíritu ya está controlado, entonces podemos llamar la otra parte de nuestro ser, que es Dios. Dios en nosotros. Y cuando esa parte de Dios que está en nosotros toma el control absoluto de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, simple y sencillamente podemos ser como Él. Podemos ser como Dios. Y cuando somos como Dios, entonces se nos hace fácil ver los misterios de la Biblia. Esos misterios que están ocultos para todo aquel que no ha descubierto esa pequeña pero gran, maravillosa obra del Creador de los cielos y de la tierra, de esa maravillosa creación que cada uno de nosotros tenemos, que es parte de nosotros, esa pequeña partícula de Dios que es el alma. Y cuando descubrimos que somos alma, entonces podemos estar conscientes que somos Dios. Y entonces, como seres vivientes, creyentes en Dios, podemos hablar con Dios, podemos ver los misterios de Dios, podemos ver las maravillas de Dios, y tenemos el control de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, porque ya es Dios a través del alma que está dentro de nosotros el que tiene el control de todo. Cuando descubrimos eso, entonces estamos conscientes de quiénes somos. Cuando llegamos a esa etapa maravillosa de nuestro ser, en descubrirnos quiénes somos, entonces descubrimos a Dios. Y como descubrimos a Dios que está dentro de nosotros, entonces Dios obra en nosotros, obra en nuestro cuerpo, obra en nuestro espíritu y obra en Él, que es nuestra alma, la pequeña partícula de Dios. Dios mismo en una alma para cada individuo. Dentro la maravillosa obra del Creador de los cielos y de la tierra, en donde nos podemos ver como Dios, nos podemos sentir como Dios y podemos obrar como Dios. ¿Cómo puede ser eso? Fácil. Es tan fácil. Es tan fácil como que aquí y ahora nuestro cuerpo está sentado. Es tan fácil como que aquí y ahora nuestro espíritu nos hace recordar algo, nos hace pensar algo,
nos hace hablar algo. Es tan fácil como eso, sentirnos parte de Dios, sentirnos una obra de Dios, saber y estar conscientes que somos la perfecta creación de Dios. Vamos al libro de Daniel 2:28, capítulo 2, verso 28. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 28. Si hay alguien que lo tiene y me quiere ayudar con la lectura, puede hacerlo. En el libro de Daniel, si no, aquí yo lo leo. Dice Daniel: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nos damos cuenta de los misterios de la Biblia. Podríamos hablar tantas cosas de los misterios de la Biblia. Podríamos en este tema hablar quién provocó el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? ¿Quiénes son los arcángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los serafines? ¿Quién es ese personaje que venía delante de la presencia de Dios para decir: vengo a apoyar la obra del arcángel Miguel? ¿Quién es ese arcángel que apoyaba la obra del arcángel Miguel? Mejor conocido como el arcángel Gabriel. Y podríamos hablar del misterio del arcángel Luzbel. Y podríamos hablar, si nos venimos ya más adelante, porque eso fue antes de la fundación del mundo, antes de la creación de lo que comúnmente conocemos como planeta, galaxias, estrellas, constelaciones. Antes de todo eso, ya existía el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Luzbel, las huestes celestiales. Podríamos hablar de todos esos ángeles que siguieron al arcángel Luzbel. Podríamos hablar del misterio de todos los ángeles que están con el arcángel Gabriel. Podríamos hablar de todo el misterio de los ángeles que conllevan y siguen esa luz que rodea al arcángel Miguel. Y podríamos hablar de la luz que está sobre estos grandes arcángeles, esa luz cósmica, esa luz brillante, esa luz que creó los cielos y la tierra, esa luz que creó y hizo que hubiera una gran explosión científicamente llamada el Big Bang. Podríamos hablar de todos esos misterios que se podrían hasta denominar fábulas o leyendas. Pero en este caso que tenemos el manual de Dios, mejor conocido como la Biblia, vamos a conocer el misterio de la deidad. Vamos a ver cuál es el gran misterio de la divinidad. Nos daremos cuenta cuál es el misterio de Dios revelado a esa pequeña partícula de cada individuo, que es el alma. Entonces, veamos en el libro de Job,
capítulo 11, verso 7. En el libro de Job, capítulo 11, verso 7 dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? Job, acordémonos que Job era uno de los personajes de la historia bíblica del Antiguo Testamento, al cual Dios mismo se le presentó a él, ya no en esa partícula del alma que estaba en Job, sino que él, el Dios de la gloria, se le manifestó a Job y comenzó a hablar con él. Y le dice ese gran Dios de la gloria a Job: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Si cortare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del monte. Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y no temerás, y olvidarás tu trabajo, y te acordarás de él como de aguas que pasaron. En mitad de la siesta se levantará bonanza, resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza. Y confesarás que habrá esperanza. Y cavarás y dormirás seguro, y te acostarás, y no habrá quien te espante. Y muchos te rogarán, mas los ojos de los malos se consumirán. Y no tendrá refugio, y su esperanza será agonía del alma. Vemos la grandeza y el misterio de la deidad de Dios hablando con Job. Cuando conocemos la divinidad, cuando conocemos la Trinidad, cuando conocemos la divinidad de Dios, entonces también comenzamos a conocernos, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro espíritu y por sobre todas las cosas conocer nuestra alma. Esa alma que Dios es lo que trata la humanidad de alejar del ser humano. E increíblemente, los que más trabajan por acercar, entre comillas, a la humanidad a esa pequeña partícula de Dios, son los que más lo alejan al humano de esa pequeña partícula de Dios que es el alma. Y es todo un sistema bien organizado. Veamos lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 11. El libro de San Mateo, capítulo 13, verso 11. Y él respondió, nuestro amado Señor Jesucristo respondió y le dijo: ¿qué a vosotros
concebido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concebido. Si gustan, lo volvemos a leer. Dice el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 11 en adelante. Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es concebido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concebido. ¿Quién es el que está hablando aquí? Sabemos que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese arcángel Gabriel, que antes de ser el arcángel Gabriel, era la luz que estaba sobre todos los arcángeles, querubines, serafines. Era lo que alimentaba y creaba las estrellas. Era el que ordenaba la expansión. Esa luz que luego creó los arcángeles, y asimismo se creó un arcángel llamado Miguel. Luego ese arcángel Miguel se creó a sí mismo. El Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de los profetas, para luego crearse a sí mismo también un cuerpo llamado Jesús. Ese Jesús que aparece aquí en San Mateo, capítulo 13, verso 11, le dice a sus discípulos, y él respondiendo le dijo: porque a vosotros es concebido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concebido. Es tan fácil. Es tan fácil conocer a Dios. Es tan fácil conocer sus misterios. Es tan fácil como estar aquí y ahora sentado en esta silla. Es tan fácil como que nuestro espíritu nos recuerde o nos diga algo, o nos transporte en sueño a algún lugar. Así de fácil es hablar con Dios. Es conocer los misterios de Dios. Si ya nos vamos más adelante, vemos el libro de Efesios, capítulo 3, verso 8 en adelante. Efesios, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice el gran Pablo el apóstol, Pablo el evangelista, Pablo el misionero, Pablo el que reconoció la perfecta Trinidad de Dios en nosotros. Él reconoció que Él era trino. Reconoció que Él estaba dividido en cuerpo, espíritu y alma. Ese era Pablo. Pablo el apóstol. Pablo, el que hizo que su alma se alimentara con Dios, hablara con Dios, caminara con Dios. Ese Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, verso 8 en adelante: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que se multiforme la sabiduría de Dios, sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor,
en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Veamos lo que dice el mismo Pablo también en Romanos 6:25. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 25 en adelante. Romanos 16, capítulo 16, verso 25. Dice: y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto, desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Veamos lo que dice también el gran Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestro amado Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos entender este tema. Podamos entender este tema que estamos tocando. Es el tema por el cual los profetas del Antiguo Testamento, como decía Pablo, fueron apedreados, masacrados, serruchados, tirados a los leones, descuartizados. Y es el mismo tema por el cual la Iglesia del Señor Jesucristo, conforme al martirologio, como le llama la Iglesia Católica Apostólica Romana, mató un promedio de 100 millones de personas que descubrieron la divinidad de Dios en el misterio de la divinidad de Dios para poder conocer dentro de ellos esa alma que tenían y así poder confesar que Jesucristo era el dador de la vida, que Jesucristo era el único y suficiente Salvador. Esa es la magnitud de este tema. Él tenga misericordia y podamos entender qué es lo que estamos tocando. Estamos tocando el misterio de Dios, el misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio de Dios oculto, no solo en la humanidad, sino también oculto a los ángeles, pero que la misericordia de Dios ha sido revelado eso oculto en el alma de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan poder entender eso tan maravilloso que hay dentro de nosotros? El misterio oculto e incluso para los ángeles. El misterio oculto para los profetas del Antiguo Testamento,
que ellos por esperanza trabajaron, lucharon. El misterio oculto por miles de millones de personas a lo largo de la historia del cristianismo está siendo revelado en el alma de cada uno de nosotros por Él mismo. El misterio de la deidad, el misterio de la divinidad, el misterio de Dios. Esa es la magnitud de este tema. Ya nos damos cuenta en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 9. Dice el gran Pablo, leámoslo desde el 9, capítulo 1, verso 9. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Fíjense cómo Pablo, el maravilloso apóstol, cómo revela y cómo tiene esa paciencia de hablarle a los creyentes y de decir esto, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, hablando de Dios, hablando de la divinidad, hablando de la deidad, hablando también de ese Dios que le habla a su pequeña partícula de Él, que está en cada uno de los que creen en Él. Esa alma que mora en cada uno de los creyentes en Él, según su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vemos siempre el gran Pablo hablando en Colosenses, capítulo 1, verso 27. 29. Dice el gran Pablo en esta carta escrita a los colosenses, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Estamos hablando de los misterios de la Biblia. ¿Y qué conlleva todos esos misterios de la Biblia? ¿Y cuál es el enfoque de cada uno de los misterios de la Biblia? Pudiéramos hablar de por qué hubo silencio en el cielo como por media hora. Pudiéramos hablar de quién es ese ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Pudiéramos hablar del ángel fuerte, pudiéramos hablar de las 7 copas, de las
7 trompetas de la ira de Dios, los que caminan sobre ese mar de vidrio. Pudiéramos hablar de todos esos misterios, pero nuestra alma, por sobre todas esas cosas, tiene que descubrir el verdadero misterio de la divinidad, de la deidad, de qué está compuesto, como poder entender de qué está compuesto nuestro cuerpo. Y nos damos cuenta que cuando comemos algo, eso se convierte en parte de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es compuesto de eso, de esa materia, de esos frutos, de esa comida. Y nos damos cuenta después de esa materia que hay un espíritu que no lo vemos, pero nos hace pensar, nos hace hablar, nos hace razonar, nos lleva, nos trae, y nos damos cuenta de que es un espíritu. Y si eso es tan fácil de poderlo, ¿por qué no descubrimos lo más maravilloso que es Dios dentro de nosotros? Y así poder ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Es dimensional, tridimensional. No tiene tiempo, no tiene edad, no tiene hora, no tiene día. Él es eterno. Y poder descubrir que esa alma que está dentro de nosotros es Dios. Entonces somos eternos. No tenemos tiempo, no tenemos día, no tenemos principio ni fin. Somos como Él. Es tan fácil como eso. Si nos damos cuenta, lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 33. El libro de Romanos, capítulo 11, verso 33 al 36. Dice siempre el gran Pablo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué chulo, ¿eh? Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿De quién habla Pablo? Del que dijo, después de la muerte en la cruz del Calvario, después que se les apareció a sus discípulos, los llevó a un monte para luego él en presencia de ellos ascender al cielo. Ese mismo que les dijo, no los dejaré solos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros, con cada uno de ellos, con todo aquel que se atrevió a conocer que la divinidad de Dios estaba en él. Y que cuando el cuerpo muriera, su espíritu llegaría al mundo de los espíritus. Y su alma, que es lo que verdaderamente es el creyente en el Señor Jesucristo, iría de donde vino, de Dios, para ser como Dios. El misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio de Dios. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice el gran Pedro: de la cual salud
los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado lo que ya habíamos dicho previamente, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones de que había de venir a Cristo y la gloria después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los tiempos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Lo que estábamos diciendo también. Le vuelvo a repetir esto. Dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en los cuales desean mirar los ángeles, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Ese es el misterio que conlleva toda la Biblia de principio a fin. No son los cuentos, leyendas o fábulas. No son todas esas anécdotas inventadas. El misterio de la divinidad, nuestro amado Señor Jesucristo. El misterio de la Trinidad, nuestro amado Señor Jesucristo. El misterio de los arcángeles, en nuestro amado Señor Jesucristo. El misterio del Dios creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo. Con esto terminamos este tema, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en cada uno de nosotros y poder entender que la divinidad, la Trinidad, la deidad, Dios, está en cada uno de nosotros. Cuando descubrimos nuestra alma, descubrimos a Dios. Muchas gracias, Mateo.